Buenas tardes, es para mí un gusto participar en esta iniciativa. Es una gran oportunidad para actualizarnos y mantenernos vigentes en el manejo de patología otorrinolaringológica. Como sabrán, y pues los médicos que ya me conocen, gran parte de mi quehacer en la otorrinolaringología la he dedicado a cirugía de oído y dentro de estas, pues la cirugía del oído atrésico ha ocupado un gran porcentaje de mi carrera como otorrino. Para muchos, tal vez el manejo del oído atrésico es un tema hasta cierto punto inútil, porque en un hospital general o en un hospital en donde se ven prácticamente la mayoría de pacientes adultos, no es muy frecuente toparse con pacientes pediátricos que necesiten cirugía para oído atrésico. No obstante, en mi unidad y en todas las unidades pediátricas, pues sí es un padecimiento frecuente, que tiene relativa frecuencia y al que nos tenemos que acostumbrar a protocolizar y estudiar. Bien, para iniciar, pues vamos a poner claros los puntos que vamos a tratar en nuestra agenda del día de hoy. Vamos a tratar definición, protocolo de estudio, manejo manejo de complicaciones en el oído atrésico, ejemplificado con algunos casos clínicos, nuestros resultados anatomofuncionales. Esta está basada en una corte ya que tiene ya algunos años, pero no obstante es, digamos que una muestra de nuestros resultados, porque no hemos cambiado nada en la manera en cómo operamos. Bien, la atresia del conducto auditivo externo es un defecto de nacimiento que se caracteriza por hipoplasia, es decir, atresia parcial o atresia total del conducto o completa, ¿sí? Nosotros digamos que para estudiar a los pacientes utilizamos la clasificación de Altman siempre y cuando esté también afectada la oreja, o sea, el oído micrótico, que esas nosotros no las tratamos, la trata el cirujano plástico. Esta incidencia, la incidencia de la atresia se presenta en 1 en 10 a 20,000 nacidos vivos, es más frecuente unilateral y el oído derecho es el más afectado, y también es más frecuente en el hombre, como muchas patologías congénitas, ¿verdad? La bilateral, gracias a Dios, a no sé a quien podamos darle las gracias, solo se presenta en un 30% de los casos y es en los que debemos enfocar la mayoría de nuestro tratamiento. Bien, la atresia del oído resulta de la interrupción del desarrollo embriológico normal, que comienza por ahí más o menos de la sexta semana de gestación. Esta alteración afecta el desarrollo de la primera hendidura faríngea, que es responsable del desarrollo del conducto auditivo externo. La mayoría de las veces esta se presenta en forma aleatoria, es decir, en novo, pero está relacionada también con varios síndromes, incluidos el de Goldenhar, Treacher-Collins y oclusón. Se desconoce verbigracia, podemos poner como ejemplo el síndrome de Goldenhar, y esto es importante, del cual no sabemos a qué se deba la etiología, y sin embargo la teoría más aceptada es que la lesión vascular temprana de la arteria estapedial, que es responsable del desarrollo del primer y segundo arco, es responsable de este síndrome. Con esto les quiero decir que muchas veces se ha argumentado que la lesión de la arteria estapedial o la anomalía de la arteria estapedial es responsable de que se presente o no la atresia del conducto. Sin embargo, la de lesión distal del 18q22.3 es la única causa genética aislada conocida que causa atresia auditiva, congénita, perdón, atresia del conducto auditivo externo, y que se presenta
o no con aurículas normales, o sea, con orejas normales. Eh, También se han identificado varios factores externos o del tipo del entorno de la madre, como la ingesta de isotretinoína, la talidomida, la diabetes y el uso de cocaína en la madre. Bueno, en la valoración inicial, el protocolo de estudio es muy importante. Con respecto al protocolo, el médico de primer contacto juega un papel muy importante, ya que en la exploración física inmediata, al recibir al niño, puede documentar formaciones anómalas de las orejas, con lo que se verá obligado a solicitar un tamiz audiológico. Las astresias incompletas, esto es cuando se nota la deformidad de la orejita o que no tiene conducto, pero las malformaciones incompletas que ya habíamos visto en el área de conceptos, cuando se presenta es muy difícil que sin un protocolo estricto del tamiz audiológico se pueda determinar si el niño escucha o no. Es por eso muy importante que sabemos que el tamiz audiológico es obligado por ley, pero aún los pacientitos que tienen la fortuna de haber nacido en medio privado, muchos de ellos no están sometidos a un estudio audiológico neonatal. Entonces sí quisiera que de entrada nos quedáramos con digamos, con el concepto de que solicitar un estudio audiológico temprano o al nacimiento es de las cosas más determinantes que le darán al niño la oportunidad de desarrollar lenguaje. ¿Ok? Entonces ya sabemos que al nacimiento el pediatra o el médico general es el más indicado para solicitar el tamiz auditivo. Eh, Vamos a pasar al siguiente punto. La evaluación temprana de la audición, como ya habíamos comentado, dentro de los estudios están las emisiones otoacústicas, y si no estamos o no las tenemos disponibles, los potenciales evocados auditivos del tallo cerebral estarán obligados a hacerse. De manera protocolizada, esto se hace a los 3 meses o al nacimiento, y si son dudosos, se tendrían que repetir a los 6 meses, y así hasta que se normalizara o se demostrara que efectivamente tiene hipoacusia. En caso de ser bilateral, el auxiliar vibrador óseo a edades tempranas está obligado a ponerse, aunque en edades tempranas o en lactantes menores, el auxiliar auditivo de tipo vibrador que tenemos que colocar es el de banda suave o todos aquellos que permitan que el vibrador esté en contacto con el cráneo, pero sin deformar la cabeza como lo hace la diadema de vibrador óseo, que es muy fuerte porque la fuerza que se requiere para que el auxiliar esté en contacto hace que con facilidad en edades tempranas se pueda deformar el cráneo. Una parte muy importante de lo que les quiero recargar en esta diapositiva es que no es necesario el estudio tomográfico a edades tempranas a menos que exista complicación. ¿Esto qué quiere decir? Que no debemos someter a un estudio tomográfico a un paciente recién nacido a menos o lactante menor o menos de 2 años, a menos de que tenga datos clínicos de estar cursando con alguna complicación otológica propias de la edad, como un absceso mastoideo secundario a una otitis media aguda, o que tenga colesteatoma congénito o sospecha de colesteatoma congénito abscedado. En estas circunstancias sí es válido tomarle una tomografía a un paciente que no se vaya a operar ya. La cirugía solo se valora hasta los 7 años o después de que lo operó el cirujano plástico de la otoplastía, porque ya se ha alcanzado la madurez inmunitaria que los aleja de la frecuencia de las otitis medias agudas o de la frecuencia de aparición de enfermedades de faringoamigdalitis. El uso de auxiliares osteointegrados solo se recomienda después de los 5 años por el grosor
de la calota o de la corteza mastoidea. La tracheoplastía preferentemente se hace, como ya comentaba, después de los 7 años. Aquí subrayo unilateral, cirugía plástica y alta. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas médicos que tienen contacto o que han diagnosticado una hipoplasia del conducto o una atresia del conducto unilateral, que tienen afección en su orejita o que requieran cirugía plástica, les comentan a los familiares, y esto pues con frecuencia lo vemos en el hospital, que se haga la orejita si es que así lo desea y que ya no requiere afección o cirugía o valoración funcional del oído. Esto hasta cierto punto puede ser válido, porque a la edad de 7 años, pues el niño en teoría ya ha logrado adaptarse, digamos, al escuchar solo con un oído. Y no sabe o no conoce qué beneficio pueda proveerle a él el escuchar con dos. No ha tenido ninguna necesidad de requerir su otro oído. Hasta que son un poco más grandes, nosotros hemos percibido que a los niños les gusta que su pabellón parezca normal y que tenga hoyito. Así nos lo han este, referido. Dice, yo no importa si gano o no audición, siempre y cuando pues parezca que tengo hoyito o conducto auditivo. Bien, en esta ilustración vemos el tipo de auxiliar de banda suave, la clásica diadema y digamos que no vamos a decir la marca, pero otro vibrador óseo que ya no requiere cirugía y que se pega a la corteza mastoidea por medio de material adhesivo. Bien. La atresioplastía, y utilizaremos el nombre de atresioplastía porque canaloplastía eh, está más enfocada a cualquier manipulación o modificación quirúrgica del conducto auditivo externo. Por ejemplo, en modificación de la pared anterior del conducto, cuando nos estorba esa prominencia de pared en una timpanoplastía, la remoción ósea de esa pared anterior se conoce también como canaloplastia y nada tiene que ver con el tratamiento funcional de la atresia del conducto. Entonces, bueno, lo vamos a manejar así como atresioplastía. Es una intervención que se realiza, como ya mencionamos antes, después de los 7 años, y esto tiene que ver no nada más con digamos, el hecho de que ya lo haya operado el cirujano plástico o no, sino que la cabeza ha adquirido las dimensiones más aproximadas a la adolescencia o al adulto, ¿verdad? A los 9 años sabemos que las dimensiones del oído, mastoides, etcétera, ha adquirido el tamaño igual al del adulto. Por lo tanto, todos aquellos pacientes que son enviados a nuestro servicio desde los 2 años hasta los 5, no está indicado operarlos, porque aparte no es una cirugía o unos cuidados posoperatorios que un niño pequeño coopere, ¿sí? Y necesitamos básicamente que para hacer curaciones, retirar puntos, etcétera, o material de curación, el niño nos deje para no causarle tanto agobio durante las revisiones. Para evaluar la cirugía funcional del oído necesitamos como antecedente la audiometría tonal con vía ósea, que ya habíamos comentado que es importantísimo tener como base, y una tomografía de oídos de alta resolución en cortes delgados de 0.5 o menos si es posible. ¿Verdad? Para dentro de, digamos que, de los estudios o artículos que nosotros podemos tener acceso en Internet, siempre se ha utilizado la escala de Jarsdorfer como la escala de valoración preoperatoria necesaria para poder pues discernir del paciente que es un buen candidato o que será
se verá beneficiado con el tipo de cirugía funcional del que no, ¿verdad? Esta no ha cambiado, esta es la original que siempre ha utilizado y que Gersdorfer publicó en 1992, perdón, que está en inglés, y que evalúa 10 puntos, uno de ellos es externo, ¿no? Es anatómico, no radiológico. Dentro de estos 10 puntos, el estribo representa, digamos que el punto más importante, porque si no está abierta la ventana oval y no hay presencia de oxígeno, no vamos a poder realizar la cirugía funcional. La ventana redonda, el espacio de oído medio, este también juega un factor importante en otros estudios que nosotros no tomamos en cuenta, pero que mencionaremos porque en otras escuelas lo toman junto con la audiometría y la tomografía para ver si tiene si podría haberse beneficiado con la cirugía, ¿verdad? La posición del nervio facial, que esto no representa ningún punto importante como para que audiológicamente vaya a mejorar, en cambio, o sí lo representa en la complejidad quirúrgica, porque está justamente, si está alterado el curso del nervio facial, podemos incrementar el riesgo de dejarlo con secuelas, ¿no? La neumatización mastoidea, la conexión o articulación incudo-estapedial, la ventana redonda. Para mí el oído externo es sumamente importante y también lo calificaría como con 3 puntos, yo creo, si pudiera, ¿verdad? Porque seguramente otros médicos que operen este tipo de cirugía coincidirán conmigo que si el paciente tiene eh, cirugía reconstructiva de la oreja, en el postoperatorio es mucho más frecuente que presente reestenosis del meato, no de todo el conducto, sino del meato, porque el cartílago suele proliferar nuevamente, suele crecer y disminuye el meato, ocasionando que nosotros metamos nuevamente a revisión a este paciente. Entonces, pues yo a la oreja, si el paciente tiene otoplastía, le pondría -1, por ejemplo, ¿no? A este sentido me refiero. Bueno, este es el otro estudio al que yo me refería en cuanto a la valoración preoperatoria. Es la evaluación del volumen del oído medio. Este se realiza por este grupo de médicos que les dejo esta cita bibliográfica. Publicaron su estudio en 2017 e hicieron un punto de corte relacionada con el volumen del oído medio. Si el paciente tenía más de 305 milímetros cúbicos, tenían mejores resultados documentados en la audiometría en los tonos puros. Vamos a pasar a lo que es en realidad la trechioplastía anterógrada. Ya sabemos que también se puede decir canaloplastía, en muchos estudios también está documentada así, pero se tendría que especificar qué es canaloplastía para oído atrésico. La trechioplastía anterógrada consiste en la creación de un conducto auditivo externo que comunique con el oído medio mayor a 8 milímetros en el postoperatorio tardío. En la técnica quirúrgica se fresan aproximadamente 1.2 a 1.5 y en el transcurso de los meses del postoperatorio, este diámetro que nosotros hemos fresado va disminuyendo y es suficiente o se considera exitoso de manera anatómica si el conducto persiste en 8 milímetros en el postoperatorio hasta el año. La liberación o reparación o sustitución de los huesos del oído medio también forma parte de la trechioplastía, la creación de una membrana timpánica o tímpano a partir de tejido propio del paciente, el recubrimiento de un nuevo canal auditivo con un injerto de piel y la creación o apertura externa en el meato. Se considera exitoso entonces si tienen un cierre del gap de menos o igual a 20 y un conducto auditivo externo o un meato permeable a 8 milímetros. Vamos a pasar a ver algunas fotografías de lo que es la técnica. Estas son
fotografías tomadas de nuestra práctica clínica. El injerto, igual que en todo tipo de cirugía otológica, lo tomamos de la fascia temporal. En esta imagen vemos cómo los límites de la cirugía es la articulación glenoidea anterior, la línea temporal, y esta área roja detrás del estilete que se tiene en la mano es el área cribosa. En esta área cribosa, como ya sabemos, corresponden básicamente a donde aproximadamente se encuentre el antro, ¿verdad? Ahí va a iniciar nuestro fresado. Posteriormente, o al mismo tiempo, en otro equipo, porque si no se tornaría muy larga nuestra cirugía, va a obtener el injerto. Yo he hecho una modificación de la técnica y en vez de injertos de espesor, perdón, injertos de espesor parcial de piel, utilizo injertos de espesor total. Muchas de las niñas que yo operaba me comentaban que la cicatriz que les quedaba en la pierna era muy fea y que pues se sentían, ya de por sí ellos tienen cierto conflicto con que tienen la cirugía operada, que no es igual a su otra orejita, que está más pequeña, eh, les hacen bullying por eso, y luego nosotros aunamos a estas secuelas de ya muchas cirugías, mucha cicatriz, la apariencia como de quemadura en su pierna. Esto, la verdad, y particularmente en mi desempeño, se me estenosaban con mayor frecuencia. Nunca realicé un estudio para medirlo, pero pues recuerdo que yo tenía que poner con mucha frecuencia eh, algún tipo de soporte en el conducto para que no se me estenosaran porque se estenosaban con mayor frecuencia. Nosotros en el hospital quitamos eh, un, un injerto o tomamos un injerto de espesor total de piel del área inguinal y les queda una cicatriz, pues, que pueden disimular con su traje de baño y no les causa mayor problema. Esta piel nosotros la limpiamos perfectamente para que que sea lo más delgada posible, pero y tenemos aparte que fresar pues, algún milímetro más en el diámetro de la fresada en el transoperatorio para que la piel no impacte en el diámetro que al final quede del conducto auditivo externo. Bien, nosotros entonces empezaremos a fresar ya que tomamos el injerto y que está expuesto correctamente, ya tenemos nuestros dos injertos. Iniciamos el fresado en el área que ya había comentado, que corresponde al área cribosa, y vamos a fresar hasta que nos encontremos la articulación oculomalleolar, que es la primera estructura que vamos a ver del oído medio. Posteriormente vamos a ampliar el conducto hacia inferior, tratando de no lastimar eh, la cadena osicular o fresar directamente sobre ella para evitar la sensorialización de la audición. Fue un hallazgo, paciente no tenía ni martillo ni yunque, eso ya lo habíamos visto, pero a veces vemos imágenes en la tomografía y nos sorprende encontrar nada más tenía el estribo y ahí vemos el nervio facial. Eh, Bien, como ya había comentado, vamos a fresar, más o menos son como 1.5, 1.7 milímetros de la corteza hacia medial, hasta que nos encontremos la placa trésica misma que vamos a ir eh, fresando de manera cuidadosa y siempre tratando de evitar el fresado sobre la cadena osicular. Y ya que se dejó suficientemente delgado, vamos a quitar el resto de placa trésica con una cucharilla doble, o bueno, es la que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero bien se puede hacer con una cucharilla que quite hueso. Bien, ya que hemos liberado la cadena osicular por completo, es nuestro deber revisar la movilidad de la cadena para saber si el estribo se mueve cuando movamos al martillo. En este momento estamos
movilizando la cadena osicular y se ve claramente que el estribo también se mueve. Esto se hace habitualmente para documentar que efectivamente la cadena se va a mover y que va a tener ganancia el paciente en el postoperatorio. Bueno, esta diapositiva que les comparto, la imagen que está a eh, mano izquierda, es de un paciente que tenía una atresia del conducto auditivo externo incompleta, es decir, que aparentemente tenía conducto, que aparentemente tenía membrana timpánica, pero tenía hipoacusia y no se habían dado cuenta de ello. Cuando nosotros lo metimos a explorar, vimos que eso que se ve en el centro no es un mango del martillo, o probablemente sí, pero está completamente desarticulado del resto de la cadena, estaba solo sujeto por mucosa, y cuando retiramos el resto de la placa trésica o ampliamos digamos, donde debería estar la membrana timpánica, nos dimos cuenta que solo tenía el yunque que estaba articulado con el estribo. En la diapositiva o en la imagen, perdón, que tenemos a mano derecha, y nuestro injerto es colocado debajo del yunque para poder, lo introducimos por el área donde es la fosina incutis y metemos por ahí el injerto para poder sujetarlo a la cadena osicular y evitar la lateralización del injerto. Una vez que nosotros hemos puesto el injerto, vamos a proceder a colocar nuestra piel del conducto. Esta es la piel que nosotros tenemos y vamos a ponerla sobre nuestro conducto auditivo creado nuevamente. Es importante hacer resaltar que nosotros vamos con 2 cuchillos unos o una pica, asegurarnos de que el borde de la piel esté evertido y no vayamos a ocasionar un colestatoma de conducto en el postoperatorio. Una vez que nosotros ponemos el gelfam dentro del conducto que hemos creado, se sutura al meato nosotros utilizamos picril doble armada oftálmico por el tipo de aguja, ya que es muy fácil meterla. Bueno, vamos a revisar algunos casos clínicos de forma breve. Este es nuestro primer caso. Este es un caso que es atípico porque nos lo refirieron. Este no es del hospital, es de la consulta privada. Es un paciente que nos refirieron con absceso mastoideo en oído atrésico y con colesteatoma. Entonces, la indicación de hacer una atresioplastia funcional anterior, la rechazamos y vamos a ir por la otra técnica que se llama atresioplastia posterior o por abordaje mastoideo, ¿sí? Esta era una niña, fue de 2015, se le hizo atresioplastia retrógrada y se le hizo seguimiento hasta la fecha. Esta es su audiometría inicial, vemos que tiene una hipoacusia que rebasa los 60, más o menos. Esta es la audiometría tonal que se le realizó ahora de seguimiento. Esta es la última vez que yo la vi, hace como, pues que será en el 2023. Esta es la preoperatoria, perdón. Esta es la de control y este es su conducto. Esa paciente la he operado 3 veces. Una porque intenté hacer, o sea, la primera cirugía es la que les estoy comentando. La segunda cirugía, yo le reconstruí el conducto porque era mucho su deseo de ir a nadar, pero se hizo un colestatoma secundario. Y la tercera es esta que estamos presentando ahorita, le volví a quitar el colesteatoma, le quité lo que le había puesto para formar nuevamente su conducto y actualmente está así, con una mastoidectomía que podríamos calificar como radical modificada. Este es el segundo caso, es un masculino de 10 años, con hipoacusia izquierda conductiva severa, un Jarsdorfer de 7,
y posoperado de otoplastía del oído afectado. Esta es su audiometría prequirúrgica con un PTA de 67.5 decibeles. Y escogimos este corte porque yo quería que observaran el canal semicircular lateral, pues que está íntegro y también se vale o es muy eh, válido decir lo que no sale bien, ¿verdad? Esta es la complicación, digamos que más severa que hemos tenido en, en el hospital de este tipo de cirugías. En 27 años de trabajar con estos niños, ¿verdad? Este es su cadena osicular. Habíamos dado ya con la cadena osicular. Aquí se ve cómo está súper mal formado el yunque. El martillo estaba verdaderamente fusionado con el yunque, pero sí se movía el estribo. Bien, en esta diapositiva que tenemos aquí vamos a ver lo que lastimosamente tuvimos. Eh, Se abrió el laberinto, eh, se le dio al semicircular lateral y al posterior, y el paciente cursó con vértigo, eh, tuvo náusea y vómito, y lo dejamos hospitalizado hasta que se recuperó. La tomografía de control que le realizamos es esta a los 2 meses y vemos cómo tiene todavía mucho material de curación. En el área del canal semicircular lateral y posterior se ven imágenes un poquito eh, más densas, digamos. Es músculo, fascia. De todos modos se injertó al paciente y se obtuvo ganancia auditiva de 32, de 35 decibeles, eh, con un PTA de 32.5 decibeles. No, audiológicamente se considera exitoso, no obstante, el haber tenido un accidente de este tipo en el quirófano, pues nos dejó con un poco de mal sabor de boca, ¿verdad? Este es otro niño también del hospital, LSM, masculino de 3 años. Yo había comentado que niños menores de 5 años no se les efectuó esta cirugía, pero no, el diagnóstico con la que ingresó al hospital fue un absceso preauricular por una fístula, una anomalía del primer arco abscedada. También tenía hidronefrosis, hipoacusia izquierda conductiva, sin desarrollo del lenguaje, poliotia izquierda, estenosis del conducto auditivo izquierdo con colesteatoma. Bueno, este niño presentaba muchas malformaciones en su oreja, ¿verdad? Todas las malformaciones que leemos en los libros las tenía él pegadas. Esta es su tomografía, aquí se ven las poliotias, no tenía aparentemente colesteatoma, era del conducto. Aquí vemos el trayecto fistuloso de la anomalía del primer arco. Se le operó al paciente, se le hizo una canaloplastia anterior o atresioplastia anterior, la resección de las poliotias. Esta es su fotografía en el postoperatorio. Como ven, el conducto nuevamente se cerró, pero hasta la fecha es posible limpiarlo. Le quitamos las poliotias y se le resecó la anomalía del primer arco. Bien, se realizó entonces atresioplastia anterógrada, le colocamos injerto libre de espesor total, se le resecó, como ya había comentado, la poliotea, no se obtuvo ganancia auditiva porque tenía fijación de su estribo, y se diagnosticó posterior a la cirugía, porque recordemos que este paciente fue ingresado por urgencia, que el niño tenía espectro autista. Por lo que, bueno, no ganó porque su estribo estaba fijo, pero esta es otra de las consideraciones que debemos tomar. Hay que escoger a los pacientes para saber si verdaderamente tanto una cirugía larga, complicaciones que pueden tener transoperatorias valen la pena. Bueno, vamos a presentar ahora nuestros resultados quirúrgicos. Eh, para poner en contexto, veremos que el promedio de mejoría para la corte publicada por el doctor de la Cruz son 22 decibeles.
en promedio a corto y a largo plazo en la segunda serie fueron de 33 decibeles. Bien, nosotros, es una corte retrospectiva del 2013, se evaluaron 56 pacientes operados de atracioplastía o canaloplastía, del 2009 al 16, 22 mujeres, 34 hombres, con una mediana edad en la primera cirugía de 8 años, 32 derechas, 24 izquierda, con un Yarsdorfer de 8 puntos en el 72% y con seguimiento hasta de un año. Nosotros obtuvimos el cierre del gap igual a mayor a 30 decibeles, ganancia auditiva a un año, 62.9 pacientes, 62.9 pacientes tuvieron ganancia a los 3 meses, con 31.3 decibeles, 52% tuvieron una ganancia a los 6 meses de 35.2 decibeles, 10.9% con una ganancia a los 12 meses de 46.6 decibeles y 30.1 no obtuvieron ganancia. 39.2 pacientes tuvieron alguna complicación a los 12 meses después de la atresioplastía, 18 eventos de lateralización, 13 de restenosis, 6 perforaciones del injerto y 17 requirieron cirugía de revisión. 17 entonces de los 56 pacientes se les realizó cirugía, 8 de estos coexistieron lateralización y restenosis, 4 de los 17 estenosis aislada, 2 de los 17 reestenosis y lateralización con perforación del injerto, 2 de los 17 lateralización como complicación aislada y 1 de los 17 lateralización y perforación. 17 de estos 56 pacientes que requirieron cirugía de revisión, el promedio audiométrico posterior a la segunda cirugía de revisión fueron de 40, 35 y 40, mostrando una ganancia de 27.5, 22.5 y 27.5 con respecto a la prequirúrgica. Bueno, bien, a modo de conclusión entonces, decimos que la atresia congénita del conducto auditivo externo es una alteración anatómica frecuente en nuestro servicio, como en cualquier hospital pediátrico de concentración en México. Y esta causa o condiciona un trastorno auditivo comprometiendo el desarrollo del lenguaje en nuestros niños. La normativa institucional, como tal vez mucha gente sepa, no permite tener programas protésicos, ni de osteointegrados, ni de implante coclear. Entonces, bajo esta premisa, si nosotros le negamos el tratamiento quirúrgico convencional, como lo es la atresioplastía congénita o anterograda, muchos de nuestros pacientes que tienen hipoacusia conductiva, pues estarían fuera de tratamiento. Esta cirugía, la atresioplastía, requiere un cirujano que tenga experiencia en manejo de patología congénita de oído. Vaya, no es recomendable que un cirujano que no tenga experiencia o que frecuentemente se tope con este tipo de pacientes la haga de primera intención. Nosotros no utilizamos el monitoreo del nervio facial, nunca lo hemos utilizado, no lo tenemos disponible en nuestro paciente. En nuestro hospital, perdón, no es una cirugía fácil, es una cirugía ingrata, pero que merece toda la pena bajo la, digamos, recompensa de que podemos poner a un paciente, integrarlo a una vida relativamente normal para el desarrollo cognitivo mejor, o un desarrollo escolar normal, entre paréntesis, ¿no? No, porque nunca podrá ser normal la vida de un paciente que tenga atresia micrótea operado, siempre se le verá como un poco estigmatizado hasta que pues logremos la madurez de no molestar a estos niños por tener su oreja diferente. Bueno, pues eso es todo. Me despido dejándole aquí mis datos. Espero si tengan alguna duda o algún comentario se comunique con nuestra unidad. Muchas gracias. Buenas tardes.